Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Ustedes sabrán entender las complejidades técnicas de hacer esto en estas condiciones, así que les pedimos a todos y a todas paciencia. Para todos los despistados posibles, este es el seminario Centros y Periferias, el seminario de grado de Antropología de la Religión. Así que si ese es el seminario que buscaban, están en el lugar correcto. Y vamos a empezar a compartir pantalla, les vamos a mostrar una pequeña presentación que vamos a compartir hoy como para arrancar y empezar a charlar de algunas cosas. Ustedes me dirán si están viendo. Perfecto. Sí. Bien, entonces, este es un seminario de grado que forma parte de una serie de seminarios de grado que encargó el equipo de Antropología de la Religión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde hace ya unos cuantos años, y que han ido en orden decreciente de amplitud, ¿no? O sea, empezamos un seminario muy general sobre ideas generales de Antropología de la Religión, uno más acotado, regional, y a este seminario que está focalizado en las problemáticas en el caso de Argentina. Así que ese va a ser el foco central de nuestro seminario, pero obviamente va a remitir a cuestiones teóricas generales. Pero bueno, para empezar nos vamos a presentar el equipo docente. Empiezo yo que estoy hablando y después siguen el resto del equipo. Yo soy Alejandro López, soy antropólogo y astrónomo, investigador del CONICET, trabajo justamente en el equipo de Antropología de la Religión, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA. Y mis temas centrales de investigación son las concepciones del cielo de distintos grupos aborígenes de la región chaqueña en Argentina, y los procesos de cambio socio-religioso en esa misma región. En particular, procesos de misionalización cristiana. Después iremos charlando sobre más detalles. Bueno, que pase el que sigue. Bueno, me presento yo. Espero que me estén escuchando bien. Sí, sí. Mi nombre es Agustina Altman. Yo soy licenciada y doctora en antropología. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy becaria postdoctoral con CONICET. Y mis temas de investigación tienen que ver con el estudio de los procesos de cambio religioso entre los aborígenes Mocoit del suroeste de la provincia del Chaco. Y por otro lado, también me interesa explorar las experiencias de misionalización, especialmente también en la zona del Chaco, de los misioneros menonitas, que tuvieron un rol muy importante para lo que se conoce como el movimiento del Evangelio entre estos grupos aborígenes chaqueños. Bueno, yo soy Agustina Gracia, soy licenciada en antropología, también de filo. Estoy terminando el doctorado también en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi tema de investigación sería, digamos, me dedico particularmente a un grupo espiritual de la nueva era que tiene la particularidad de combinar elementos New Age orientalistas con una devoción a la Virgen María. Es un grupo que surgió en Argentina en el 2000, así que, bueno, nada, en la clase que viene vamos a estar hablando un poco de la cuestión de las espiritualidades en el campo religioso argentino. Bueno, yo no sé si se escucha porque hay mucho ruido de lluvia. ¿Se escucha Sí, bien? se escucha bien. Sí. Mi nombre es Catón Carini, soy antropólogo, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, también soy investigador del CONICET y trabajo en la UNLP. Y bueno, mi tema de investigación son los grupos budistas de la Argentina, o sea, el proceso por el cual se han establecido en las últimas décadas distintas variedades de grupos budistas, sobre todo haciendo hincapié en cuestiones rituales, de cosmovisión y cuerpo, tecnologías virtuales, y bueno, una variedad de cosas que he trabajado a lo largo de los últimos años.
Bueno, muy bien, entonces ese es el equipo docente, nosotros nos vamos a ir alternando en las clases, así que van a ver que en cada clase alguno de nosotros va a llevar adelante distintas temáticas, y vamos a hacer en general los que vamos a estar dando las clases. Tenemos algún invitado especial para alguna clase que ya iremos comentando. Bien. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a los avisos generales, que en este caso podemos llamar avisos parroquiales, y tenemos varios. Los primeros, para los distraídos, las clases virtuales son los miércoles de 17 a 19 hora argentina. Para los que por alguna casualidad de la vida no la tengan a mano, esta es la dirección del Drive, a donde vamos a subir el material, donde ya está la bibliografía y donde vamos a ir subiendo distintos materiales. Justamente, por ejemplo, los videos que van a estar subidos en un canal de YouTube, en el Drive vamos a dejar un documento con los links, entonces uno puede acceder a partir de ahí. Ese es un mecanismo, y es importante porque a este mecanismo pueden acceder tanto los alumnos regulares como los alumnos externos. Para los alumnos regulares de la Facultad de Filosofía y Letras, aquellos que se pudieron matricular por el campus de alguna otra universidad, pueden también acceder al material de la materia a través del campus, que ahí ven el link. Entonces pueden entrar a ese link, ahí van a estar de nuevo la bibliografía, también vamos a poner los links de las clases y cualquier otro material. Ante consultas por cualquier tema, nos escriben a nuestros mails personales, ¿sí?, que figuran en varios lugares de todo este material, a cualquiera de nosotros 4 para hacernos consultas generales sobre cualquier tema relacionado al seminario. Dadas las condiciones particulares de la cursada, no se toma asistencia, ¿sí? Eso es importante para la gente que son estudiantes regulares, que tienen que acreditar el curso. No se preocupen, no se toma asistencia. Las clases van a quedar grabadas, además de estar online, vamos a hacerlas grabadas para que puedan acceder posteriormente. Otro punto importante, aquellos alumnos que están como oyentes, ¿sí?, que son sobre todo alumnos de universidades de fuera de Argentina, o estudiantes que por algún motivo no llegaron a inscribirse o no tenían interés en acreditar el seminario, están como oyentes. Obviamente no tienen que cumplir ningún proceso de evaluación, y como ya se los habíamos comentado, la facultad no da certificados para los alumnos oyentes, pero bueno, el conocimiento siempre es útil y no ocupa espacio. Después, por otra parte, en el caso de los estudiantes regulares, que estas son siempre cosas importantes para las personas que tienen que acreditar el seminario, ¿cómo se va a acreditar la cursada del seminario? Con la elaboración por parte de cada uno de ustedes de una reseña crítica, de un texto de la bibliografía que ya vamos a determinar para cada uno, y luego tienen 4 años, como en todo seminario, para entregar la monografía final, cuyas características específicas ya vamos a comentar. No sé, ¿estos temas más o menos se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿No? ¿Estamos...? Bien, cualquier consulta, cualquier cosa que no se haya comprendido de esto, nos escriben o escriben acá al chat y lo vamos charlando. Sí, yo ahí vi que alguien está pidiendo el link del Drive, ahora en un minutito se los pasamos. Yo ahora ya lo tipeo. Ahí lo copié. Ahí lo puse. Ah, bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, estos serían como los avisos parroquiales generales, de organizativos. Cualquier duda sobre estos detalles lo vamos charlando. Les recomendamos, por supuesto, ir leyendo la bibliografía obligatoria, al menos, para cada clase, porque eso, bueno, en un seminario enriquece mucho la discusión si los estudiantes ya tienen en la cabeza los textos, que obviamente son simplemente disparadores, una guía para lo que vamos a discutir, pero siempre es bueno que los tengan un poco mirados. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, este es un resumen del programa. Acá solo pusimos los títulos de las 11 unidades que vamos a discutir, para que más o menos tengamos en la cabeza como el panorama completo. Si bien lo tienen en el programa, a veces uno se pierde cuando lo ve en el programa desglosado.
Y entonces vamos a ir recorriendo grandes ejes. No es ni un desarrollo cronológico, ni un desarrollo por regiones de Argentina, ni un desarrollo por grupos, sino que lo que vamos a ir haciendo es tratar determinados ejes que nos parecen que son relevantes en general para estudiar el campo religioso en Argentina, y en particular esta tensión entre centros y periferias, que es un poco el leitmotiv de nuestro curso. Así que vamos a empezar con unas cuestiones generales sobre el campo religioso en Argentina y la propia idea de las heterodoxias socioreligiosas, para luego avanzar sobre el tema de religión y espiritualidad, cosmovisión y cosmología, cuerpos y subjetividades, modernidades, género y campo religioso, las dimensiones políticas, misión y conversión, la dimensión espacial de lo religioso, medios de comunicación y la materialidad. Obviamente no creeremos con esto que agotamos los ejes posibles de análisis, pero bueno, por lo menos creemos que más o menos abordamos los que resultan más útiles o más sistemáticamente relevantes en muchas investigaciones del área. Bien. Bueno, entonces este es ahora un punteo un poco más detallado, en este caso de la unidad 1, este primer tema que vamos a tratar ahora en esta primera clase, que tiene que ver con el campo religioso argentino, centros, periferias y otras cuestiones generales del estudio antropológico de la religión, y en particular del estudio antropológico de la religión en Argentina. Una primera cuestión que me parece que es importante discutir, porque tenemos gente de una procedencia académica muy diversa, tenemos gente que viene de la antropología, de la sociología, de otras disciplinas, es qué caracterizaría a una mirada antropológica sobre el fenómeno religioso, en particular tratando de destacar algunas notas que nos dan características especiales respecto a la mirada de nuestros colegas sociólogos, o sea, qué aspectos específicos tal vez vamos a resaltar en nuestro abordaje. Y que tiene que ver, me parece una nota inicial, con la relevancia del campo etnográfico y de la experiencia del aquí y el ahora, del estar con grupos concretos, experiencias religiosas concretas, más que construir grandes marcos teóricos globales. Es decir, en la mirada antropológica tendemos a privilegiar esta experiencia concreta, del abordar campos etnográficos específicos, y construir en todo caso teoría desde ahí, ¿no? Con un primer paso que tal vez podríamos llamar teoría de rango medio, a partir de esas pequeñas generalizaciones que se pueden hacer entre casos que presentan similitudes, para luego en todo caso poner en diálogo eso con las grandes teorías sociológicas. Pero tendemos a concentrarnos inicialmente en esa perspectiva, más que la concentración en temas más generales que suelen hacer nuestros primos sociólogos, o las grandes macroteorías de la acción social que suelen traer a la palestra nuestros colegas sociólogos. No sé si parte del equipo tiene alguna observación que hacer al respecto, alguna precisión que quieran agregar sobre qué nos caracteriza a los antropólogos. No, por ahora creo que Estamos de acuerdo. bien. Ok, entonces, esta no es trivial, sobre todo porque incluso hay gente que aborda el estudio de la carrera de antropología muy enamorada de las grandes teorías y poco pensando en el campo empírico concreto, pero en la praxis antropológica es el campo empírico concreto el que en general domina nuestros intereses, nuestras discusiones. Es decir, nosotros nos encontramos con fenómenos religiosos, con grupos religiosos, con procesos religiosos, espirituales, etc., y eso nos interpela y nos hace construir intentos explicativos, teorías, y conectar eso con lo que sabemos de la acción social en general. Eso no quiere decir que no estemos al tanto de las teorías sociales sobre la religión y que no nos parezcan importantes y que no las utilicemos en el análisis. De hecho, un punto de partida fundamental para todo lo que vamos a trabajar es pensar a la religión como hecho social. Si ustedes estuvieron mirando la bibliografía, van a ver seguramente que pensar la religión como hecho social en esa primera conceptualización ya durkheimiana es como un punto de partida fundamental para la perspectiva que tenemos. Y justamente pensarla como
un hecho social en el que se combina una experiencia simbólica y unas relaciones sociales, políticas, económicas, unas estructuras de relación específicas. En ese sentido, la mirada antropológica, y por lo menos la que nosotros en el equipo de Antropología de la Religión tratamos de impulsar, no estudia los fenómenos religiosos en el aire, ¿no? Como simplemente sistemas simbólicos abstractos que hablan de realidades puramente mentales que no tienen nada que ver con la vida de las personas y los campos sociales en los que están inmersas, sino que justamente intentamos pensar, si se quiere, en una economía de los símbolos, una economía de los símbolos religiosos, una economía política de las experiencias religiosas. Es decir, esas experiencias religiosas, pero reintegradas a un contexto social en el cual se entienden y del cual forman parte. De todos modos, como ya vamos a ver después, eso no significa que esas experiencias religiosas, que son un hecho social, sean reductibles simplemente a sus funciones sociales. Vamos a charlar también un poco de cuestiones ligadas al tema de campo religioso y hábitus. No es que la teoría burdiana sea un obligatorio para todos los que estudiamos antropología de la religión en Argentina, por lo menos, y muchos no la usan, pero a ciertas nociones teóricas como las categorías de campo y de hábitus suelen ser bastante fecundas, y en todo caso, si se las reemplaza, suelen ser reemplazadas por categorías que más o menos cumplen funciones análogas. Entonces, algunas ideas generales sobre la idea de campo religioso y de hábitus vamos a ir discutiendo. También en esta primera unidad, un punto importante es el vínculo que tienen las heterodoxias religiosas de las que vamos a hablar con la problemática de la modernidad o las modernidades. Ustedes saben que hay una producción bibliográfica gigante sobre la modernidad, sobre si podemos hablar de modernidad, de modernidades periféricas, alternativas, múltiples, inacabadas, en fin, todo ese desglose acerca de qué es la modernidad. Vamos a ver a lo largo de todo el seminario que es crucial el concepto de modernidad y modernidades para entender, por lo menos en el caso argentino, la dinámica socio-religiosa. Y en ese contexto, la articulación entre los estados-nación, su surgimiento, su consolidación, y los diferentes procesos de conformación de estados nacionales en distintos lugares de Latinoamérica. Es decir, el proceso argentino no es equivalente al mexicano, al colombiano, al brasileño, y no es directamente traspolable lo que ocurrió y ocurre en Argentina con lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay. Entonces, en ese sentido, a quienes no trabajan el caso argentino específicamente, lo que creemos que les puede servir es mostrarles cómo en este caso específico de un proceso de consolidación de Estado-Nación particular, cómo eso se articuló y se articula con el campo religioso específico argentino. Y tendrán que hacer la traducción a sus campos nacionales para tratar de aprovechar lo que nosotros vamos a discutir. En el caso en particular del campo religioso argentino, el rol del cristianismo, y en particular de la Iglesia Católica, como jugador dominante del campo religioso argentino, como detentador de una cierta hegemonía del campo religioso argentino, y la discusión de cuáles son los límites de esa hegemonía, cuáles son los límites de ese ejercicio de una posición preeminente, son fundamentales. Así que vamos a hablar de los cristianismos y en particular del catolicismo, pero no vamos a centrar nuestra mirada en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, no es el eje de nuestras discusiones. Estamos interesados en estudiar justamente las periferias en particular de ese campo dominado por el catolicismo. Pero cuando uno hace eso no puede dejar de, con el rabillo del ojo a la vez, mirar a quién está en el centro de la escena de ese campo tomando una posición privilegiada. Y en ese sentido, obviamente, esto nos obliga a discutir cuestiones vinculadas a la identidad nacional en Argentina y las conexiones que tiene con el fenómeno religioso, con la adscripción religiosa a alguna iglesia o pertenencia religiosa específica, y en particular las formas específicas que en Argentina toma la idea del Estado-Nación como entidad laica. Nuestra laicidad no es la laicidad uruguaya, no es la mexicana, no es la brasileña, toma rasgos particulares, características específicas, que definen también la relación entre Estado y religión, y en particular entre Estado e Iglesia Católica, y entre Estado y periferias socio-religiosas.
Bueno, obviamente eso también nos lleva a discutir, y sobre todo lo vamos a retomar en las unidades sobre espacio, y sobre religión y espacialidad, y religión y materialidad, cuál es la presencia en el espacio público de estas diferentes expresiones religiosas, ¿no? Y cómo no todas tienen el mismo tipo de presencia, ni se les permite tener el mismo tipo de presencia en el espacio público, y cómo, por lo tanto, no todas desarrollan el mismo tipo de estrategias de posicionamiento en el espacio público. Y en ese contexto es que vamos, con todas esas notas, a intentar trazar un poco esta diferenciación entre centros y periferias sagradas, y esta idea de heterodoxias socioreligiosas en Argentina, que es un poco algo que en el programa de investigación de nuestro equipo venimos llevando adelante hace muchos años, y como gran paraguas nos ha servido bastante bien para intentar conceptualizar qué es lo que, cuáles son estos fenómenos de los que queremos hablar y cómo funcionan. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Más o menos me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bárbaro. Pueden hacer comentarios, pueden gritar si no se entiende nada. Si hay aplausos, bueno, lo vamos a dejar para otro momento, pero... Bien, entonces, dicho esto, que esto trataría la unidad 1, vamos a intentar avanzar un poquito en algún detalle. La primera cuestión es esto que decíamos al principio de la religión como hecho social, ¿sí? Que estábamos discutiendo. ¿Qué quiere decir que la religión es un hecho social? Esto obviamente se puede leer de muchas maneras. La manera trivial es decir, bueno, sí, es un hecho que hace mucha gente junta, ok, ya está. Pero obviamente lo que queremos decir es un poco bastante más que eso, siguiendo a Durkheim, a Moss, a Joubert. Es decir, lo que queremos decir es que la religión es un hecho constitutivamente social, que en su estructura, en su fondo, imprescindiblemente está ligado a este conjunto de acciones colectivamente concertadas y estas disputas políticas, económicas, vinculares que hay en el seno de cualquier grupo social. Entonces, efectivamente es constitutivamente la religión un hecho social. Pero, y esto Durkheim ya lo dice en su clásico estudio sobre las formas elementales de la vida religiosa, eso no quiere decir que la dimensión religiosa sea reductible simplemente a sus funciones sociales. Que la experiencia religiosa o las dimensiones religiosas de la existencia tengan o sean constitutivamente sociales, no las reduce a sus funciones sociales. De modo tal que tener en cuenta esas funciones sociales no explica el hecho religioso. Y hay aspectos del hecho religioso que son específicos, ¿sí? En este sentido, también esto nos previene de una toma de posición que a veces es muy problemática en general en la antropología, aunque a esta altura, después de tanta agua bajo el río, uno supondría que ya la tendríamos un poco más dominada, que es que no es necesario tomar partido metafísico acerca de la naturaleza del hecho religioso. Es decir, no es necesario que nosotros como antropólogos nos posicionemos para decir el hecho religioso en sí existe, no existe, las creencias o las ontologías implícitas para las personas cuyas experiencias religiosas estudiamos son correctas, reflejan el mundo de manera correcta, no lo hacen. No es algo para lo... O sea, primero no es algo que necesitemos hacer, segundo no es algo para lo cual la antropología nos proporciona herramientas. O sea, no tenemos manera de discernir este problema metafísico. Imagínense si la tuviéramos, resolvemos un problema filosófico de milenios, nosotros esta tarde. Sería fantástico, sería probablemente merecedor de grandes premios, pero no tenemos esas herramientas a nuestra disposición. Por lo tanto, no estamos llamados a valorar la verdad metafísica de las experiencias religiosas. Y si no estamos llamados a hacerlo, tampoco tenemos por qué presumir que necesariamente son falsas esas ontologías. Con lo cual, nuevamente, no hay ninguna necesidad de confundir el carácter social de la experiencia religiosa y las funciones sociales de la experiencia religiosa y de las religiones en general con una reductibilidad de lo religioso a esas funciones sociales. ¿Sí? O sea, sus funciones sociales y su construcción social son tan ciertas si es verdad esa ontología como si no lo es. Pensemos en otra cuestión más fácil, tal vez. Supongamos que estuviéramos haciendo antropología de la ciencia.
uno puede hacer antropología de la ciencia, de conocimiento científico que considera muy correcto. O sea, no es necesario hacer solo antropología de la ciencia, un conocimiento científico que uno considera equivocado. O sea, no se hace solo antropología de la ciencia de ciencias que consideramos mal encaradas. Hacemos antropología de la ciencia en general, del conocimiento científico en general. Nos parezca convincente o no, porque su carácter social no depende de su verdad metafísica, no depende de si ese conocimiento es correcto o no, si es o no un hecho social. Lo mismo pasa con el estudio de los sistemas religiosos. Insisto, puede parecer una tontería, puede parecer una trivialidad, pero a menudo nos encontramos con trabajos donde en algún sentido este principio es puesto en duda o no se toman estos recaudos metodológicos. No sé si alguno tiene alguna nota que agregar a esto. Bien. Que exista una dimensión irreductible de lo religioso no significa, por otra parte, que lo religioso tenga una autonomía absoluta respecto a otras dimensiones de lo social. Sino que tiene una autonomía relativa cuyos márgenes de movimiento libre varían de un caso a otro, de una situación a otra, de un esquema a otro del campo general, social, y en particular, como diría Bourdieu, del campo del poder, ¿no? que termina siendo en muchos casos el campo estructurante de los demás campos. Entonces, esa autonomía es siempre una autonomía relativa, y los márgenes de esa autonomía los tenemos que encontrar empíricamente, ¿no? Van a ser los casos concretos los que nos van a mostrar en cada caso concreto cuáles son los márgenes específicos de autonomía. Esto nos obliga a que si hacemos antropología de la religión, no podemos dejar de ver el marco general en el cual los fenómenos religiosos que estudiamos están insertos, que desborda, rebasa lo específicamente religioso, ¿no? Entonces, no podemos dejar de ver las situaciones políticas, económicas, que atraviesan las experiencias religiosas que vamos a estudiar. En particular, digamos, para pensar estos sistemas religiosos, o sea, más allá de sus funciones sociales, la idea de la religión como sistema simbólico de Geertz es muy importante y es muy útil, y es una noción que nosotros solemos usar y es un autor al que solemos apelar, sobre todo en esta idea fundamental, ¿no? De la religión como proporcionadora de modelos en este caso modelos del mundo, modelos de la existencia, si quieren cosmologías, ontologías, y modelos es decir, modelos que nos dicen cómo actuar, qué hacer, cómo conducirnos en este universo. Y esta cosa que Geertz destaca tanto de la retroalimentación dialéctica entre estas dos dimensiones, ¿no? El modelo T y modelos para. O sea, cómo al proporcionarnos un mapa de cómo es el mundo, que coincide con esos modelos de acción que la religión o los sistemas religiosos nos proponen, esos modelos de acción ganan legitimidad. Entonces, tenemos que actuar así porque el universo es de esta manera. Y nuestro modo de obrar parece estar en consonancia con la naturaleza del universo, y justamente la naturalización de estos modelos de cómo sería el universo vuelven naturales los modelos de acción que se nos proponen. Entonces, si alguno lee el texto complementario de Bourdieu sobre el campo religioso, justamente va a ver esta cuestión de la función legitimadora y naturalizante, confirmadora, del orden social que tienen los sistemas simbólicos en general y religiosos en particular, al confirmar de alguna manera y naturalizar los presupuestos ontológicos en los que se basa las ideas de cómo debemos actuar, los modelos éticos, los modelos de acción, el ethos con TH, ¿no? Los modos de hacer que las religiones mismas nos están proponiendo. Por eso podemos decir con Bourdieu que la religión tiene una función importantísima en la construcción y en la legitimación del orden simbólico que sostiene o acompaña el orden social. Entonces esta es una noción muy interesante. Catón, ¿tenés alguna...?
Sí, no, acá estaba pensando en lo que destaca mucho Bourdieu, que ese orden social es arbitrario, por eso siempre él habla de la legitimación y naturalización de lo arbitrario, porque una cosmología, un orden social, por ejemplo, un sistema de parentesco, es un sistema de alguna forma que no viene ni inscripto en los genes, ni está determinado con una verdad superior, sino que es algo que es arbitrario, que no tiene por qué ser así, sí o sí. Entonces, habla mucho de esta cuestión de la legitimación de lo arbitrario, de esa institución, de un sistema simbólico que en alguna forma es construido y que puede cambiar, no tiene por qué siempre ser así. Eso me parece que es muy importante, y acá tal vez precisar un poco que este sentido, como decía Catón, del término arbitrario en Bourdieu, que podríamos también traducir por contingente, o sea, que algo que es de una forma pero podría haber sido de otra y que depende de un proceso histórico que lo llevó a ser lo que es. Digo, para evitar cierta connotación que a veces también tiene el término arbitrario, por lo menos en castellano, y que puede confundirnos, que es la idea de que puede ser cualquier cosa. O sea, porque justamente no puede ser cualquier cosa porque el trabajo social invertido para generar un sistema así, legitimarlo y de alguna manera imponerlo por medios de coerción directa e indirecta es enorme, ¿no? O sea, no es fácil generar estos sistemas, construirlos, sostenerlos y volverlos, entre comillas, naturales, naturalizarlos. Y en ese sentido, no cualquier construcción funciona o tiene la oportunidad histórica de ponerse en activo. Pero efectivamente son contingentes, ¿no? Eso, como decía Catón, recalca Bourdieu, porque podrían haber sido de otra forma y podrían ser de otra forma. No, y también podríamos verlos como permanentemente en cambio, digamos, dinámicos, pero, eh, pero ese cambio a veces es muy imperceptible, justamente por estas estrategias bueno, que los legitiman y que justamente los hacen parecer todo lo contrario, arbitrarios, sino completamente naturales y modificables también, ¿no? Exacto, eso justamente nos engancha con los dos autores que siguen, Turner y Salins, justamente que desde distintos ángulos enfatizan este carácter dinámico de los sistemas religiosos, ¿no? En el caso de Turner, dinámico y pragmático, es decir, que los sistemas religiosos no solo tienen que ver, no solo son sistemas de creencias, sino, como ya lo decía Durkheim, sistemas de praxis, y podríamos agregar sistemas de experiencia, ¿no? O sea, organizaciones de la experiencia. Entonces, son sistemas de organización de la acción y la experiencia, no solo conjuntos de ideas. Y eso ya los mete en la vida cotidiana, los mete en el accionar cotidiano y los somete a la presión de vivir en ese accionar cotidiano. Y obviamente eso los hace constitutivamente dinámicos. Y en ese sentido, retomando lo que decía Agustina y lo que decía Catón, ese carácter cambiante de los sistemas religiosos no es accidental, es decir, no es que los sistemas religiosos a veces les pasa algo, se rompen y cambian, no es que cada tanto ocurre un accidente, chocan y hay que arreglarlos, sino que permanentemente están en cambio, que es constitutivo de estos sistemas estar en cambio. Turner y Salins son autores que van a proponer conceptualizaciones de esos modos del cambio diferentes, ¿no? Turner tal vez va a concentrar el cambio en ciertos momentos de cambio más intenso, y va a concentrar lo que él llama la faz reproductiva de los sistemas en otros momentos donde lo que dominaría sería el carácter reproductivo del sistema. Y obviamente es una manera esquemática de presentarlo que se parece un poco a la forma en que Kuhn presenta los procesos de cambio en los sistemas científicos, ¿no? Hablando de ciencia normal y revoluciones científicas. Entonces, Turner va a hablar un poco justamente de periodos de estructura y periodos antiestructurales, ¿no? Donde serían como periodos más efervescentes de creatividad cultural, los antiestructurales, y los periodos de estructura más reproductivos. Salins, de alguna manera, lo va a plantear como una cosa más continua, más que ocurre todo el tiempo, menos dividida en grandes momentos, y va a hablar de cómo cuando un sistema religioso simbólico está vivo, cada vez que lo ponemos en acción para tratar de explicarnos la realidad, por un lado se reproduce, porque al ponerlo en la acción está vivo
y otros lo aprenden y lo incorporan, pero por otro lado se ve obligado a cambiar, porque nunca la realidad responde exactamente a las categorías preestablecidas que teníamos, y por otro lado porque cada uno de nosotros aplica esas categorías de manera un poquito distinta en función de sus intereses, y como diría Bourdieu, de sus posiciones en el campo, de sus trayectorias en el campo, y entonces cada uno tira de la sábana, de la frazada, un poco para su lado. Entonces, lo que Salins nos va a plantear es que todo sistema simbólico cambia todo el tiempo y cambia justamente en el momento en el que está reproduciéndose, en el momento en que está perdurando en el tiempo, en el que está llegando a su objetivo de seguir siendo, en ese mismo momento cambia. Si quieren una metáfora biológica, se parece justamente a cómo durante el proceso de reproducción biológica, en el momento en que se da esa división y unión celular, es donde es más fácil que ocurran mutaciones genéticas, ¿no? Esas cosas. O sea, digo, en el momento en el que la información está tratando de transmitirse y copiarse y reproducirse, es donde es más susceptible a alterarse. La alternativa, nos va a decir Salins, es un sistema muerto, es decir, un sistema de museo, como los mitos griegos, pongámosle, donde ya podemos decir cuántos hijos tuvo Zeus, o cuáles sean los atributos de Poseidón, porque ni Zeus ni Poseidón son dioses vitalmente existentes, y por lo tanto, entonces, no hay problema en definir todas esas cosas de manera estricta y sistemática. Pero cuando estaban vivos, eso era mucho más fluctuante. Así que eso me parece que son dos conceptos importantes, de diacronía, y agregaría Salins de incompletitud. Eso también me parece un concepto importante. Independientemente de los intentos de los teóricos, de los teólogos de todo sistema simbólico, de presentarlo como un sistema cerrado y acabado, de darle una estructura lógica completa, un poco lo que plantea Bourdieu en su texto, los sistemas simbólicos de los que hablamos nunca están terminados. Yo creo que una buena analogía de esto es una ciudad, ¿no? O sea, si uno se pregunta cómo era Pompeya, la ciudad romana sepultada por el Vesubio, es una pregunta que tal vez tiene una cierta respuesta, porque Pompeya en un momento de su historia fue destruida de repente por una erupción volcánica y quedó como congelada. Entonces, ¿podrían los arqueólogos el día de mañana terminar sus excavaciones y darnos una reconstrucción completa de Pompeya, y podemos tener un mapa acabado de Pompeya? Pero una ciudad viva es como una especie de organismo en crecimiento que está cambiando todo el tiempo y nunca termina de definirse y de cerrarse. Y es más, ese plan de construcción que se va tratando de llevar a cabo, mientras se va intentando implementar, va cambiando. Entonces imaginen que en la ciudad de Buenos Aires, el plan urbanístico del arquitecto Thais, de grandes avenidas y otras cuestiones, se empezó a desarrollar, y cuando no había terminado todavía, ya había cambiado el plan, porque había otro urbanista encargado, y la ciudad siguió desarrollándose ahora en otro sentido. Y todas esas capas sucesivas de desarrollo siguen ahí, superpuestas, como interponiéndose unas con otras, de alguna manera con una conexión entre ellas, no son completamente ajenas unas a las otras, pero ninguna es exactamente lo que la otra esperaba que fuera. Entonces eso un poco plantea Salins para los sistemas simbólicos. Eso creo que es importante para nosotros como analistas, como antropólogos de la religión, porque tenemos una gran tendencia a presentar sistemas cerrados, ¿no? Como, bueno, este es el sistema del budismo tibetano en el Gran Buenos Aires en la década del 80, ¿no? Como una cosa completa. Es más, los propios budistas tibetanos de Gran Buenos Aires en la década del 80 seguramente también buscaban poder dar una visión así cerrada de su experiencia, o al menos los más sistemáticos de ellos. Pero la realidad es que ninguna experiencia, religiosa o no religiosa, tiene esas características del todo. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Sobreviven? Bueno, parece que sobreviven, por lo menos nadie grita mucho. Bien.
Otro punto importante en el que, como decíamos al principio, la modernidad o las modernidades van a ser una cuestión crucial para entender el campo religioso argentino, y en particular la perspectiva de que se trata de modernidades periféricas, por proponer una primera conceptualización, es decir, modernidades que de alguna manera tienen una relación de tensión y de poder jerárquica con unas modernidades hegemónicas que vienen de otros lugares que no son la propia Argentina en este caso, que plantean modelos que tienen una legitimidad como modelos de modernidad que no tienen los modelos de modernidad vernáculos que van surgiendo en Argentina, y de los cuales, o con los cuales los modelos de modernidad en Argentina tienen que dialogar. Entonces ese carácter periférico es importante, y es importante a su vez que como vamos a estudiar heterodoxias en Argentina, que en algún sentido son periferias dentro de Argentina y del campo religioso argentino, las tenemos que pensar como periferias de periferias, ¿no? Como lugares sociales y simbólicos periféricos de un lugar general que a su vez ya es una periferia en el campo global del poder y de los bienes simbólicos. Entonces, en este sentido, las conceptualizaciones de García Canclini y otros autores nos pueden servir, complementada, como seguramente August Altman nos contará en distintos momentos, con otras categorizaciones que hablan del carácter incompleto de la modernidad, de la existencia de modernidades alternativas que intentan disputar el sentido a la modernidad hegemónica de un modo más confrontativo, y sobre todo con el carácter de proyecto en general de toda modernidad, de cosa inacabada. Bien. Tenemos nosotros entre la bibliografía de esta unidad dos textos que hablan de campo religioso. Uno es el texto de Bourdieu, que está en la complementaria, en parte porque es un texto conocido y un clásico, en parte porque es un texto como muy teórico y en buena parte muy centrado en una concepción de la experiencia religiosa y de la vida religiosa europea y francesa en especial, con un campo religioso particular, aunque Bourdieu tiende a generalizar sus ideas al universo mundo, pero sus ideas tienen mucho que ver con el campo religioso francés en el que él está pensando. Pero bueno, en ese sentido hay ahí toda una discusión de la idea de campo, que después un poco el texto de Ana Teresa Martínez retoma en términos de cómo se podrían aplicar esas concepciones a espacios periféricos, en este caso como es Argentina, ¿no? Y cómo esa condición periférica es súper importante para poder aplicar ideas como la de campo, que no se pueden trasplantar automáticamente. Entonces, al menos habría que decir dos palabras de por qué campo y hábitus nos resultan útiles en nuestros estudios, o equivalentes de otros autores. En el primer caso, la noción de campus como idea de un espacio social estructurado, ¿sí? Con una cierta autonomía relativa, es decir, pensémoslo como un espacio de juego social con unas reglas específicas y una cierta autonomía relativa respecto al espacio social general, con unos criterios relativamente autónomos para determinar quién puede jugar ese juego y quién no. En este caso estamos pensando en campo religioso, es decir, habría una forma particular de juego social que se llamaría religión, una forma particular de ser habilitado o no para entrar en ese juego, un capital específico a tener para jugar en ese juego, en este caso un capital religioso, una forma de capital simbólico, con determinadas maneras de traducirse en otros tipos de capital, ¿no? O sea, uno puede comprar capital religioso, por ejemplo, con capital económico, pagándose una licenciatura en teología en una universidad prestigiosa, en un centro de formación teológica de determinada adscripción religiosa. Entonces uno se puede comprar capital religioso pagando ese curso, o ciertas formas del capital religioso. Pero justamente la idea de campo presupone que es posible en determinado momento histórico y espacio geográfico concreto decir que este juego de lo religioso tiene cierto grado de autonomía para dictar sus reglas, para dictar el tipo de capital específico con el que se puede apostar en este espacio,
pero que a su vez sigue estando atravesado por el campo general del poder que organiza la sociedad en general. Y que nuestras posibilidades de acción dentro del campo de lo religioso tienen que ver con nuestra posición en ese campo religioso, donde no toda posición es equivalente. Podemos pensarlo como una especie de topografía, como si fuera un mapa en relieve de un terreno, donde hay posiciones más elevadas, posiciones deprimidas, lugares desde donde se puede acceder por caminitos a otros, y lugares que están bloqueados y no tienen salida al mar o a ninguna otra conexión. Es decir, podemos pensarlo metafóricamente con esa analogía, que resulta más o menos gráfica para entender de qué se trata. Y otro punto importantísimo es que un campo también implica una ilusio, es decir, un sentido del juego compartido y de la importancia de ese juego social. Es decir, todos los actores del campo religioso comparten su convicción en algún sentido de que ese juego social es importante, es relevante, tiene sentido. Y esa ilusio es justamente la que los mantiene interesados en el juego social del que se trata, independientemente de otros intereses que puedan tener. Y esto, ¿por qué es importante? Porque se conjuga con la idea burdiana del hábitus, ¿no? En el sentido de disposiciones incorporadas por la socialización primaria que nos constituyen como sujetos, cosas que se vuelven como una segunda piel, o como nuestra piel, nuestro cuerpo, en el sentido de un conjunto de maneras de hacer, de mirar, de pensar, de clasificar la existencia, que se nos vuelven naturales, y que justamente se construyen a partir de nuestras experiencias en distintos campos sociales, de lo que podríamos llamar nuestra trayectoria social. Y se traducen en un saber hacer, en una manera de manejarnos, que se vuelve justamente nuestra propia corporalidad, nuestra propia subjetividad. Eso vamos a retomarlo seguramente cuando hablemos de religión y sus vínculos con el cuerpo, y con las prácticas, y con los objetos y el espacio. Y en ese sentido no se trata tanto de que aprendemos un dogma o un conjunto de ideas o de representaciones simbólicas, sino que hacemos carne una manera de clasificar y de pensar el universo en su conjunto, y naturalizamos esos modelos para y esos modelos de los que hablaba Goethe. Se vuelven una segunda piel. Y por eso, habla Bourdieu que son esquemas o disposiciones estructurantes, estructuras estructurantes. ¿Por qué? Porque organizan nuestros modos de hacer, nuestros modos de pensar, nuestros modos de decir. No sé si más o menos me siguieron, no es la idea como ahondar en los conceptos burdianos exageradamente, pero simplemente es traerlos a colación de por qué no son útiles, de porque nos permiten entender cómo se construye la acción religiosa de las personas específicas de una manera que no es ni completamente autónoma ni completamente programada por su contexto, como se construye de una manera dialéctica a partir de estas experiencias de la división social vueltas carne por el hábitus, por la socialización primaria y secundaria, y que eso es lo que los posiciona dentro de los campos en los que intentan moverse. Y eso va a ser, por supuesto, muy importante a la hora de estudiar procesos de cambio religioso, de conversión, de identidades múltiples, de la construcción de identidades y ascripciones religiosas. Entender qué se juega ahí tiene mucho que ver con esto, y el rol de las materialidades. ¿Un comentario, observación, sugerencia? Bien, yo creo que igualmente es importante, y ahí por eso les recomendábamos el texto de Ana Teresa Martínez, entender cómo que determinado espacio social se vuelva efectivamente un campo, es decir, gane cierta autonomía respecto al espacio social general en un caso concreto, depende del caso concreto y de las condiciones sociales del caso concreto. Que hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, el campo de poder puede atravesar de tal modo las experiencias religiosas que casi no haya autonomía de lo religioso respecto al campo general del poder, ¿no? Y esto se da cuando uno se encuentra que quienes tienen el capital religioso son los mismos, exactamente los mismos que detentan el capital político.
Ale, una cuestión, querida. Veo como varias, 3 o 4 preguntas No las veo. en el chat que estaría bueno, Vamos no a sé ver. si leerlas o por Dale, ahí dale. las personas que las plantearon que las digan en el micrófono, Estaría. como para ir haciendo más un diálogo, ¿no? Sí, O sí. ir resolviendo. Sí, no las había visto. Ahí las estoy mirando. Son largas, capaz que las miramos y... Hola, Sí, sí. ¿Quién habla? Si alguien hola, las quiere... mi nombre es Germán Fuentealba y bueno, Bourdieu siempre es un poco complejo para mí y entre toda la conversación que hacía Alejandro no me quedó muy claro a qué se refería, si las heterodoxias que menciona Bourdieu están dentro de, si el campus o el hábitus está dentro de lo que se entiende por heterodoxias o no sé a qué apunta cuando habla de heterodoxias. Bien. Esa sería la pregunta. Perfecto. Primera pregunta. No habíamos llegado todavía a heterodoxias, a ver de qué hablábamos, pero básicamente nos estamos refiriendo con heterodoxias en este contexto de campo religioso a posiciones subalternas o subalternizadas en ese campo, ¿no? En ese campo vamos a tener posiciones dominantes que de alguna manera establecen las reglas generales del juego, y posiciones subalternas, o mejor podríamos decir subalternizadas, es decir, que han sido puestas en una situación de dependencia, que muchas veces se tienen que atener a jugar con las reglas del juego impuestas por otros e intentar encontrar márgenes de maniobra en ese contexto. Cuán hegemónicas sean las posiciones dominantes y cuán periféricas las heterodoxias depende del campo, ¿no? Y en el texto de Bourdieu pueden encontrar toda una referencia a lo que él trata bajo la categoría de los profetas o los movimientos heréticos o cismáticos, pensados como heterodoxias, es decir, pensados como movimientos que de alguna manera plantean un orden simbólico diferente o cuestionan en algo el orden simbólico hegemónico, con grados de éxito y márgenes de maniobra más o menos grandes. ¿Quedó más claro ahí? Sí. Pensaba que andaba pensando, Bien. se me había pasado, pero está bien. No, sí, igual todavía no habíamos llegado a eso, así que, perdón, hice lío. Eso fue error, mala mía. Bien, la otra pregunta, si alguien la tiene a mano. Esperen que tengo que subir en el chat sin borrar esto. Es una larga de Pedro Javier. Bien, bueno, habla de la experiencia de lo luminoso, la experiencia de lo sagrado. Bien. Lo que hace en la pregunta es postular justamente el rol de lo luminoso y ciertas características de lo luminoso, de lo sagrado, que podrían ser comunes a la experiencia religiosa en general, ¿no? Yo diría que por lo menos mi modo de entender como una aproximación antropológica a estos problemas, diciendo entre paréntesis que autores como Otto, como Eliade, nos son enormemente útiles, ¿no? Que han trabajado estos temas de lo luminoso y de la experiencia de lo luminoso, es que yo no me atrevería a decir a priori que para toda experiencia religiosa estas son las notas que definen la experiencia religiosa. Que para toda experiencia religiosa la experiencia de lo sagrado tiene estas cualidades específicas, por ejemplo, de lo trascendente. No necesariamente toda experiencia religiosa se conecta con una concepción de lo religioso como trascendente, de lo sagrado como trascendente. Hay experiencias religiosas donde la tensión entre trascendencia e inmanencia es muy fuerte, hay experiencias religiosas donde el polo inmanente de lo religioso es preponderante, otras donde el polo trascendente de la experiencia religiosa es preponderante. Nuestro enfoque, diría yo, como antropólogos, es ver qué nos dice el campo. O sea, qué nos dice nuestro campo, ni siquiera el campo, así en abstracto. ¿Qué nos dice a nosotros lo que nosotros estamos estudiando concretamente? No presuponer ni siquiera que la experiencia es obvia y que todos tenemos la misma.
Cuando uno no lo hace, se encuentra con que hay una variedad de experiencias de lo sagrado muy grande, mucho más grande de lo que uno podría pensar a priori. Pero bueno, nada, es tema porque seguiremos tratando, sobre todo cuando hablemos más de experiencias, vamos a volver seguramente. Alguien planteó algo sobre si la modernidad puede verse ejemplificada en el trabajo acerca del campo literario en Santiago del Estero. Justamente ahí lo que vemos, ¿no? O sea, como habrán visto en el trabajo que propusimos en la bibliografía obligatoria sobre el campo literario en Santiago del Estero, no es un trabajo sobre religión, pero lo propusimos justamente porque analiza cómo pensar las categorías de campo en un contexto específico argentino, una experta en Bourdieu, cómo pensarlas en un contexto específico argentino. Y lo que muestra justamente ahí son los distintos proyectos de modernidad en diálogo y en disputa, ¿no? En ese caso, el proyecto de modernidad literaria, en este caso europeo, el proyecto en Buenos Aires y el proyecto en Santiago del Estero. Y cómo el proyecto en Santiago del Estero funciona como una suerte de periferia de lo que ya es una periferia, que es el proyecto de la modernidad artística en Buenos Aires. Si bien no estamos hablando de campo religioso, pusimos el texto porque es bastante fácil ver en él, es bastante gráfico de cómo funcionaría esta dinámica de los campos periféricos y sus peculiaridades. Así que sí, supongo que... bueno, no sé, ¿vos viste alguna otra pregunta, Catón, que se me esté pasando? Estás muteado. No hay ninguna más. Ok, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario antes de que sigamos para adelante, con tranquilidad? Ok, bien. Bueno, entonces, hablábamos de campo, hablábamos de hábito, todo esto para intentar situar esto de las heterodoxias, ¿no? Entonces, primero, una primera cosa que queda en evidencia cuando uno piensa esto de las heterodoxias desde el campo, es que las heterodoxias tienen un carácter relacional, es decir, nada es en sí mismo una heterodoxia por sus propias características intrínsecas. Ninguna expresión religiosa, ninguna descripción religiosa, ningún sistema simbólico es por sí mismo, en sí mismo, una heterodoxia. Lo es siempre en tensión y en relación con una ortodoxia o con una hegemonía de ese campo religioso. Entonces, lo que en un momento histórico o en un espacio geográfico puede ser una heterodoxia, en otro puede no serlo. Lo que hoy es una heterodoxia, mañana puede ser una nueva ortodoxia. Entonces, este carácter relacional es fundamental. Y en ese sentido hay que usar la categoría de heterodoxia, o nosotros intentamos usarla, ¿no? O sea, estamos tratando de caracterizar un estado de situación del campo religioso argentino en un periodo histórico, en una serie de periodos históricos, si se quiere, específicos. Por otra parte, entender que justamente estas relaciones ortodoxia-heterodoxia se dan en un campo religioso que no tiene una autonomía absoluta y que por lo tanto está atravesado por el entramado político, económico y simbólico en general. Entonces no es indiferente el conjunto de tensiones, conflictos y juegos sociales más amplio en el cual el juego específicamente religioso está enmarcado. No da lo mismo que la ascripción religiosa de las personas que forman la élite política de un determinado momento histórico y lugar pertenezcan a una u a otra ascripción religiosa. O sea, no da lo mismo que si en el caso de Argentina, de la primera mitad del siglo XX, que las élites políticas tuvieran una cierta posición, por ejemplo, respecto a la jerarquía católica, de cierta naturalización de su existencia y su rol, pero también de cierto cuestionamiento a su posición central. Entonces, vamos a tener en Argentina un proyecto de Estado-Nación donde el catolicismo va a jugar un rol hasta la década del 30, de 1930, y va a jugar un rol completamente diferente en la década que va de 1930 a 1960. Y eso depende fuertemente justamente de la relación entre las élites políticas y las distintas manifestaciones o ascripciones religiosas. La posición periférica es otro punto fundamental, ¿no? Es decir, cuando hablamos de heterodoxias, hablamos de que en un campo religioso específico algo ocupa una posición periférica respecto a otros actores de ese campo social.
Y periférica significa que tiene menor capacidad de maniobra, que tiene que admitir como naturales y obvias cosas que no puede discutir o no puede negociar, o donde no tiene la misma fuerza para discutir y negociar que otros actores de este juego social, y que a su vez le va a ser más dificultoso el acceso a ciertos puntos privilegiados del campo, y a, sobre todo, definir el escenario del juego. O sea, hay alguien que, supongamos que esto fuera un juego deportivo, hay alguien que está definiendo las reglas del juego, que tiene injerencia más directa en definir si, por ejemplo, si fuera el fútbol, si va a haber VAR o no va a haber VAR, si se va a permitir determinado tipo de acción o no, y otros que tienen que intentar jugar más con las reglas que les son impuestas o discutirlas en una proporción menor. Por supuesto, cuánto pueden discutir y hasta qué punto varía. Después, en el caso de Argentina, y sobre todo en el texto obligatorio que tienen sobre justamente heterodoxias socio-religiosas en Argentina, de Pablo Wright y César Seriani, se van a ir, gracias Agus, pueden adquirirlo en el hall central. Ahí se van a encontrar con que en el caso argentino hay dos procesos importantes en la producción de heterodoxias socio-religiosas en el campo argentino, que son, por un lado, el proceso de resignificación colonial, es decir, la relación entre una ortodoxia religiosa propuesta, impuesta por los colonizadores, que son ciertas formas de la piedad y de la organización religiosa católica traída por los españoles, y su organización local, en el caso de la Iglesia argentina, y cómo eso interactúa con las experiencias socio-religiosas de los pueblos originarios presentes en Argentina, con las experiencias socio-religiosas de la población africana y afrodescendiente presente en Argentina, con los migrantes, que durante el periodo colonial no son tantos, pero los hay, y que luego van a ser más, que llegan a Argentina y no son de procedencia española. Entonces hay toda una serie de actores que están pujando en la definición de lo religioso, y que una de las cosas que hacen es resignificar y refuncionalizar, darle nuevos sentidos y nuevas funciones a algunas cosas que propone la ortodoxia religiosa. Es decir, ejemplo típico, las experiencias del catolicismo surgidas entre pueblos originarios luego de la misionalización por parte de, por ejemplo, los jesuitas, son maneras de la piedad cristiana, o maneras del cristianismo, del catolicismo, que no son simples copias del catolicismo español metropolitano, ni siquiera del de Buenos Aires o el de las provincias argentinas. Son reelaboraciones con mayor o menor margen de maniobra, que dialogan con las experiencias previas de esos propios grupos. Lo mismo va a pasar con las experiencias religiosas de los afrodescendientes. Lo mismo va a pasar si uno hace una diferenciación por clases sociales, ¿no? No va a ser la misma las experiencias católicas de la población criolla en el campo, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba en el siglo XVI, que lo que va a estar ocurriendo en Buenos Aires o en Córdoba, en las ciudades de la colonia. Y el segundo gran proceso es el surgimiento, en este caso, del Estado-Nación argentino, como otro momento importante donde se produce toda una nueva serie de resignificaciones y donde se generan toda una nueva serie de heterodoxias. Porque todas estas heterodoxias van a funcionar, de nuevo, en diálogo con la ortodoxia propuesta en general, en el caso argentino, por unas ciertas maneras de entender el catolicismo, sobre todo centradas en algunos centros urbanos cruciales. Después también, un punto que se destaca en ese texto, es las heterodoxias como espacios liminares, en su doble sentido, de espacios en los márgenes de la modernidad y espacios que actúan de bisagra entre la modernidad y otras cosas, y otras formaciones simbólicas, políticas, económicas. Entonces, las heterodoxias son como una suerte también de poros, de membranas, de traspaso y de comunicación
entre los proyectos modernos y otros proyectos de organización simbólica y organización social. Tanto porque hacen relecturas críticas de la modernidad hegemónica que se les propone, ¿sí? O sea, como modernidades alternativas, modernidades disidentes, modernidades subalternas, como ustedes prefieran, e incluso antimodernidades en algunos casos, por ejemplo. Vamos a ver en el caso de muchos pueblos originarios en Argentina, hay reacciones que son reacciones antimodernas en algunos casos, es decir, oponerse directamente al orden moderno que se es propuesto, y en otro caso son resignificaciones de la modernidad, reelaboraciones del proyecto moderno. Y en algunos casos, como ya les contará Agustina Altman, construcciones de proyectos modernos alternativos. Y por otro lado, eso también siempre implica un proceso de reinvención de las tradiciones que se reciben, ¿no? de reelaboración creativa, no simplemente de copia. Bueno, ¿cómo vamos acá? ¿Preguntas? ¿Cosas que no están quedando claras? ¿Comentarios? ¿No? A ver, ahí hay algo en el chat. Vamos a ver. Ah, bien, bueno, que está claro. Okay. Bien, bueno. Cuando no se dice nada puede ser que está todo bien o que está todo mal. Así que por lo menos parece que en parte está bien. Ok. El texto que conversábamos de Wright y de Seriani nos habla de algunos momentos históricos particulares. Nosotros vamos a hablar en algunos momentos algo de procesos en el periodo colonial, pero nos vamos a centrar sobre todo desde la organización del Estado-Nación argentino y hacia acá, ¿no? Somos antropólogos, así que el presente nos tira, más allá de que es importantísimo tener una mirada histórica y poder ver los procesos en la larga duración. Pero nos vamos a centrar más en el presente porque como nos obliga a dialogar con personas que nos cuestionan y que viven vidas que ponen nuestras teorías en entredicho, en algún sentido nos educa, ¿no? Porque nos da menos margen de maniobra para inventar lo que se nos ocurra. A veces ocurre con el pasado que como la gente nos habla indirectamente a partir de las fuentes, le podemos hacer decir cosas que tal vez no eran así. Pero bueno, el presente nos impone otros límites que están buenos metodológicamente. Entonces, un primer punto que se aborda en ese texto y que nos parecía importante es el periodo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. Porque va a ser como, pongámoslo así, la primer gran etapa de construcción de heterodoxias a partir de la consolidación del Estado Nacional. Los autores de los que hablamos dividen ese proceso de construcción de heterodoxias en Argentina en tres grandes etapas, simplemente para fijar ideas. Y esta primera de lo que podríamos llamar el revival ocultista a nivel más mundial, entre 1870 y 1920, por poner alguna fecha, coincide en Argentina, no por casualidad, con un periodo importante, que es el de la conformación del Estado Nacional. Esa primer cuestión es crucial, ¿no? Tenemos el surgimiento de un Estado Nacional con una cierta idea, sobre todo en la primera parte de este periodo, básicamente con una élite de corte liberal, que es la que está conduciendo el proceso de construcción de ese Estado Nacional después de las guerras civiles, y que básicamente se está proponiendo una agenda, que implica por un lado la construcción de un orden laico, estatal, pero un orden laico en diálogo con una Iglesia católica que se entiende como presente, con una función social que cumplir, ligada a la integración moral y simbólica de la sociedad, pero que se quiere subordinar a una estructura del Estado-Nación que se pretende, en ese sentido, laica y separada del tutelaje, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? Hay un intento de establecer una independencia de lo político de las autoridades religiosas. Ahora, eso tiene muchas consecuencias, por ejemplo, en el plano educativo, en el caso argentino, que se lleva adelante una serie de leyes que favorecen la enseñanza no confesional, no la completan, no la imponen absolutamente, negocian la posibilidad y la existencia de una enseñanza confesional, y en muchas provincias hasta el día de hoy vamos a tener
una enseñanza incluso pública con la presencia de la Iglesia Católica y una enseñanza también confesional. Pero hay una intención en ese periodo de intentar generar una esfera más autónoma de lo laico en ese sentido, sin nunca llegar a la experiencia de nuestros vecinos uruguayos. Por otra parte, ese surgimiento del Estado-Nación se da en el contexto de una profunda reestructuración social del panorama en Argentina, básicamente debido a la enorme migración europea que se recibe en ese periodo, muy importante, y a los cambios de la matriz productiva, a la construcción de la Argentina en ese momento como una potencia agroexportadora de materias primas, es decir, una ubicación específica en el contexto global, económico y político, una manera diferente de empezar a encarar esa producción agraria, lo cual implica una situación distinta de lo que podríamos llamar la mano de obra rural, una ubicación distinta en el panorama social y económico de quienes trabajan y son la mano de obra del trabajo rural, y el crecimiento o el surgimiento progresivo de una clase media urbana y de una progresiva concentración poblacional urbana, sobre todo en el caso de Buenos Aires. Eso, bueno, va a tener un impacto enorme. Esa inmigración europea va a traer parte de ese revival ocultista que está pasando en Europa, con el interés, sobre todo en el espiritismo kardeciano y de otras vertientes, en esta idea de una ciencia espiritual, de un modo de relacionarse con lo luminoso propio de la era de la razón y la modernidad, es decir, de nuevo, de un proyecto moderno de vínculo con lo religioso que nuevamente no es dominante, no lo es en Europa, no lo es aquí, no es la ortodoxia, pero es una heterodoxia que pisa con cierta fuerza. Y muchos migrantes europeos van a traer este bagaje, además de su religiosidad, que puede ser muchas veces un catolicismo popular de algunos migrantes, pero mucho va a venir de esto. También hay que recordar que buena parte de esta migración europea no era población campesina, sino que mucha era población urbana ya. Y tenemos, por otro lado, en Argentina también el proceso de escolarización pública, ¿no? Que va a tener un impacto también. No, para agregar, para tener en cuenta para las próximas unidades, que también va a ser en este momento donde lleguen al país los diversos emprendimientos misioneros que también van a aportar sus propios proyectos de modernidad y que van a ser recibidos por un Estado que en ese momento expresaba cierta tolerancia hacia la diversidad religiosa y la posibilidad también de llevar adelante públicamente estos emprendimientos diversos que va a haber en el país. Bien, ahí menciona la ley 1420 en el chat, muy bien, y retomando lo que decía Agustina, justamente, previamente a este periodo, los procesos de evangelización cristiana que vamos a tener sobre poblaciones no cristianizadas o que se entienden como deficientemente cristianizadas van a ser oficialmente llevados adelante sobre todo por el catolicismo. Y emprendimientos no católicos de otras adscripciones cristianas se van a reducir a sus propios a los propios grupos de origen, es decir, se le va a permitir a los anglicanos una misionalización al interior de la comunidad inglesa residente en Argentina muy pequeña. A partir de este periodo vamos a tener procesos de misiones cristianas no católicas, que como decía Agustina, van a tener otro espacio de maniobra y otra posibilidad de visibilidad. Lo cual no quiere decir... Pero que sin embargo se van a ocupar en los márgenes, se van a posicionar en los márgenes de un campo que va a seguir estando dominado por el catolicismo. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, que haya una cierta tolerancia no significa que van a ser necesariamente recibido con bombos y platillos y aplausos, ni que se les va a dar una posición dominante. Se les permite ingresar al juego en una posición subordinada, siempre sospechosa, siempre obligados a cumplir más requisitos que otros. Y en este juego, denominaciones no cristianas van a estar en problemas más serios todavía. Sí, Agus. Sí, por eso, no, que por eso parece la autopromoción de la categoría de heterodoxias, pero lo que está bueno justamente de esta categoría relacional es que también nos permite ver cómo se construye la alteridad dentro de los propios estados-nación
y cuáles son las trayectorias de estos distintos grupos que ocuparon o fueron obligados a ocupar, como decía Ale, posiciones periféricas o liminales en un campo religioso que en este caso va a estar dominado por el catolicismo. Y incluso, o sea, justamente en ese sentido, cuanto más distante esté el grupo en cuestión de esta ortodoxia, no solo en sentidos dogmáticos, sino también en el sentido de los hábitos, de las maneras del hacer y del ver, tanto más van a ser vistos como extraños, potencialmente peligrosos, patológicos, contaminantes, y acá vamos a ver aparecer toda una serie de dispositivos clasificatorios que podemos retomar en las conceptualizaciones de Mary Douglas, del peligro de la contaminación, ¿no? Y el surgimiento de toda una serie de categorías protectoras como los estigmas. Sí, y también, bueno, además de todo eso, los distintos trabajos, bueno, de distintos investigadores que dan cuenta de cómo estos grupos desplegaron a lo largo del tiempo distintas estrategias de presentación o de ocultamiento frente a la sociedad a la que estaban ingresando, por decirlo de alguna manera. Esas estrategias van a llevar, por ejemplo, a que no podamos leer los posicionamientos políticos de, por ejemplo, misioneros norteamericanos o ingleses no católicos, sin tener en cuenta que sienten que están ocupando una posición siempre en riesgo y por lo tanto se ven obligados a ser especialmente prudentes en sus posicionamientos y pronunciamientos respecto a cuestiones de gobierno o a cuestiones políticas. También va a aparecer jugando acá la categoría de extranjero como estigma en este caso. Si bien en todo este proceso de favorecer la inmigración europea va a haber un discurso oficial que ve al migrante europeo no de Europa del Sur, no español, no italiano, como un migrante que va a traer una civilización superior, unas nociones de modernidad y de progreso, también es cierto que muchas veces se va a usar la categoría de extranjero para poner un manto de sospecha sobre estos otros que ingresan y que dicen cosas que podrían cuestionar el orden simbólico ortodoxo. Entonces, en ese sentido, los extranjeros van a caminar por una delgada línea, por una cuerda floja, tratando de hacer equilibrio y no caerse, justamente por esta posición no central que ocupan en el campo religioso y en el campo político en general. Bien. En este sentido, bueno, ya hablamos un poco tanto de las heterodoxias coloniales como de las heterodoxias europeas, y un punto importante que también se destaca en el texto y que queríamos resaltar, es que estamos hablando no solo de que estos otros religiosos traen nuevos discursos, nuevos sistemas simbólicos, nuevas maneras de pensar el mundo, sino que son estilos culturales completos los que traen, o retomando las categorías de Bourdieu, es un hábitus distinto el que aportan y el que de alguna manera entra a tallar en este juego del campo religioso. Por eso va a llevar que muchas veces la propia forma de los edificios de culto, lugares donde se realiza el culto, vestimenta que se utiliza, estilos de peinado, comidas, palabras, lenguajes, sean utilizados como marcas para distinguir y separar a estos otros, y también cuando se los quiere separar en un sentido negativo, como estigmas, ¿no? Como diacríticos estigmatizantes. Una forma de estos diacríticos son las nominaciones, los nombres con los que se llaman a estos otros. Entonces, de hecho, por ejemplo, algunos que van a ser habituales a lo largo del tiempo, van a ir cambiando con las épocas como una suerte de modas, pero que van a tener una cierta continuidad, es, por ejemplo, el hablar de ocultismos, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos, muchas de estas ciencias espirituales, en este caso espiritistas, van a ser pensadas como ocultismos y se le va a dar el matiz negativo de un conocimiento extraño, porque se oculta, porque se esconde, porque hay algo por detrás. Es algo que ya había pasado con la masonería, que en Argentina, como en muchos países de América, jugó un rol muy importante en la construcción del proceso de independencia, pero también un rol siempre cuestionado y al que siempre se le cuestionó este carácter, o se usó este carácter de secreto y de oculto
como una ventaja o como un estigma, como algo para decir, bueno, esta gente no dice lo que hace, no revela lo que hace, por algo se ocultan. Por eso no es un nombre inocente el hablar de ciencias ocultas, ¿no? Y el esoterismo en el sentido de aquello que es solo para hablar con los iniciados, pero en este caso en un sentido negativo. No nos quieren decir qué hacen, por algo será que no quieren mostrar lo que hacen. También obviamente, y sobre todo en los comienzos de este periodo, se va a hablar mucho de satanismo, todas las prácticas que no sean asimilables al universo simbólico cristiano, muchas veces van a recibir el calificativo de prácticas satánicas. Esto se va a ver mucho en ese primer periodo en la calificación tanto de las experiencias de pueblos originarios, de afrodescendientes, y también para espiritismos varios, esta nominación de ocultismo. La apelación a la magia negra es un poquito posterior, pero también va a estar la asimilación o la comparación de estas experiencias religiosas con la magia europea pensada como el opositor a la Iglesia católica en el cristianismo europeo tradicional. Van a ver incluso que autores académicos como Bourdieu utilizan las nociones de magia e iglesia, como ya las discutió Durkheim en su momento, un poco en estos sentidos. Como la magia, como el imaginario de la magia asociado a las prácticas mágicas medievales pensadas desde ciertos lugares. Se va a calificar de magia negra muchas prácticas heterodoxas en la Argentina, cuya relación con la magia europea medieval es muy poca, pero que van a recibir este mote. Y que van a ser pensadas con metáforas que las remiten al parasitismo, como una suerte de parásitos de la experiencia religiosa, que vivirían de reinterpretar o utilizar mecánica o indebidamente símbolos o esquemas cúlticos propios de la verdadera religión. Entonces se las va a pensar en términos parasitarios. Son el equivalente en el campo religioso del momento de lo que podríamos llamar las pseudociencias en el campo académico contemporáneo, ¿no? Es decir, unas gentes que parasitan a la ciencia y usan un vocabulario aparentemente científico para legitimarse, pero que en realidad hacen exactamente lo contrario. Bueno, muchos otros religiosos van a ser pensados en términos similares. Un término que luego va a ir cobrando relevancia, sobre todo en la década 80, 90, va a ser muy importante, es el de sectas. Es un término que tiene una larga historia en el catolicismo y que se usó mucho de diversas maneras para calificar sobre todo a muchas iglesias tras la Reforma Protestante, a muchos grupos dentro del budismo, tanto japonés como chino, vistos desde el catolicismo europeo, y que se va a aplicar muchísimo para grupos cristianos no católicos en Argentina durante todo el siglo XX-XXI. Tuvo un pico en los años 80 y 90 del siglo XX, su uso, incluso con toda una serie de sociedades antisectas, con proyectos de legislación antisecta y, digamos, toda una retórica antisecta que tiene mucha conexión con retóricas del mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, pero bueno, van a estar muy frecuentes. Y esa calificación de lo sectario, a su vez, va a estar asociada a la calificación de macumba, que va a ser muy frecuente en los años 80, sobre todo, para todo lo que tuviera alguna lejana semejanza con experiencias religiosas de carácter afro, o vinculadas de alguna manera a alguna matriz afro, van a ser rápidamente englobadas con el término macumba, muchas veces asociado a su vez a una forma particular de magia negra. Todas estas son nominaciones estigmatizantes, que lo que buscan o lo que intentan es marcar y poner un signo de duda, de preocupación y de peligro contaminante. No hay que estar cerca de estas cosas. Yo recuerdo en los años 80 era muy frecuente que las madres les dijeran a los niños, si ven una macumba, si ven algo que tiene una disposición ritual en alguna esquina del barrio, no se acerquen, no toquen, no miren, no pateen, no hagan nada, vayan a otro lugar, porque esto es peligroso solo verlo. Y además, en los medios de comunicación se advertía a las familias sobre los posibles peligros de que estas organizaciones contactaran a sus hijos, ¿no? A los miembros más vulnerables.
Bien, ahí Julia Jauregui nos agrega que en los 90 también el Islam es calificado como secta. Es bastante frecuente el uso del término secta para calificar incluso muchas expresiones de religiones, de las que llamamos religiones históricas o religiones del libro, porque tienen estructuras que en muchos sentidos son similares al cristianismo, incluso en este caso como el Islam, una raíz abrahámica común, pero que se utilizó muy frecuentemente el término secta. Hay probablemente ahí un énfasis marcado por el catolicismo en la unidad y la unicidad como un rasgo de la verdadera religión. Y cualquier tipo de división o carácter congregacional es entendido como una muestra de que no puede tratarse de una experiencia religiosa del todo legítima, porque rompe la unidad. Y hay otro comentario sobre que la macumba todavía se piensa así. Es verdad, creo que una gran diferencia con los 80-90 es que en los 80-90 el término se usaba de manera muy amplia para referirse a un espectro amplísimo de manifestaciones, mucho menos visibilizadas cada una de ellas que hoy. O sea, si hoy la situación tiene estos tintes, en los 80 era todavía más fuerte y más generalizante. También hay un comentario, Ale, de Germán, de los pueblos originarios, que queda la religión de ellos queda oculta y solo se comparte en el ámbito familiar, al igual que la lengua, ¿no? Que tiene que ver con también un proyecto de Estado-Nación pensado como católico. Sí, ahí es un tema que vamos a ir desarrollando, que es súper complejo, porque obviamente también hay variantes de acuerdo a de qué pueblos originarios hablemos, porque no todas las heterodoxias son igual de heterodoxas, ¿no? O sea, no es lo mismo cazadores recolectores del Chaco que grandes civilizaciones sedentarias y cultivadoras del noroeste argentino. No se ven igual. Hay como un doble juego en la construcción de la nacionalidad. Los pueblos originarios son la prehistoria de la nacionalidad, son pensados como una prehistoria de la nación, como un poco pasa en México. Y están muy bien como prehistoria, como anclaje al suelo y al pasado, si se quedan en la prehistoria y no se les da por estar vivos todavía. Entonces, el pueblo originario pensado como pasado, se le rescatan ciertos valores. Pero obviamente su experiencia religiosa, en este caso, pensada como un algo contemporáneo, tiene una carga estigmática importante. Obviamente muchas de esas experiencias religiosas quedaron reducidas durante mucho tiempo en distintos contextos al ámbito familiar, no siempre ni en todos lugares. Hay una matriz muy importante de experiencias religiosas de pueblos originarios en el interior de Argentina, bastante públicamente visible en determinados contextos. Muchas veces adoptando la forma de variantes del catolicismo popular. Pero variante del catolicismo popular que con solo observar con un poco de detalle, rápidamente muestran que se trata de una otra cosa. Y con diversos niveles de intentos de control de la ortodoxia de esas prácticas por parte de la Iglesia Católica Argentina, en consonancia con lo que vieron seguramente en el texto de Bourdieu. Ahí hay un comentario sobre el tema de la ley antisectas. Sí, hay toda una literatura muy, muy grande para discutir justamente estos calificativos de sectas, y obviamente no es una categoría que desde los estudios de antropología de la religión se utilice como categoría académica, y por supuesto por eso quienes estudiaban grupos que en ese momento eran calificados como sectas, empezaron a trabajar con concepciones como nuevos movimientos religiosos, etc. Lo que pasa es que, bueno, el abanico al que se le aplicaba secta como categoría nativa, vamos a llamarla así, en los años 80 y 90 en Argentina, era amplísimo y abarcaba cosas que hoy llamaríamos nuevos movimientos religiosos, hasta iglesias protestantes históricas que también eran calificadas como sectas, o el Islam, como recién nos comentaban. Yo quería decir una cosa, que hay un ejemplo que muestra cómo los conceptos a veces tienen relación con un uso histórico y acotado a un lugar particular. Por ejemplo, secta, como venimos hablando, que es una categoría estigmatizante. En el caso, por ejemplo, del budismo zen en Japón, incluso acá, en los grupos que yo conozco, se usa secta en un sentido, ellos mismos lo usan, como diciendo, somos de la secta zen, a diferencia de la secta Rinzai, con un sentido que no tiene ninguna connotación negativa. ¿Se entiende?
Es como que en otros lados, por ejemplo en Asia, por ahí no tiene esa connotación estigmatizante en la palabra secta. Sí, incluso en el caso argentino, en el campo de estudios de la religión, más desde la historia de las religiones, clásico sobre budismo en Argentina, incluso algunos desde el catolicismo, autores como Quiles, etc., se usó el término secta para hablar del budismo sin una connotación necesariamente peyorativa, y se tradujo con ese término obras, por ejemplo, como las de Suzuki, hablando de distintas escuelas del budismo, y muchas veces en esas traducciones se usó el término secta sin que necesariamente en ese contexto fuera peyorativo. Sí, se usaba en un sentido como de algo separado, ¿no? Como una excisión o una fisión de algo mayor. Exacto, exacto. También con la ley de antisectas estaba el famoso Silleta, un periodista que se dedicó a la investigación de las sectas y el lavado de cerebros en aquellos años. Y que no hace tanto tuvo como un pequeño resurgir. Bien, entonces, para ir como redondeando este resumen que estamos haciendo de este gran panorama, la segunda explosión de heterodoxias o de visibilización de heterodoxias, más que de surgimiento, algunas pueden haber surgido, muchas se visibilizaron simplemente, es justamente la década de los años 60, con la contracultura. Y lo interesante, y en este sentido es bueno que hagan dialogar el texto de Wright y Seriani con el de Carosi, es que es el momento en el cual estos nuevos movimientos religiosos, que son algunas de estas heterodoxias, son nuevos movimientos religiosos, otras no, empiezan a ser un tema de estudio de la sociología y la antropología de la religión en el mundo anglosajón, incluso. O sea, en Estados Unidos, Carosi sostiene que en buena parte porque los profesionales que se dedicaban al estudio de la religión empiezan a tener estudiantes que forman parte de estos movimientos. O dicho de otro modo, porque estos movimientos forman parte de ellos personas que pertenecen a la clase media, educada, universitaria y joven de Estados Unidos, y entonces los académicos norteamericanos empiezan a preguntar qué es esto que está pasando, que empiezan a estudiarse y se vuelven un tema de estudio académico en sí mismo. Eso es interesante, también es interesante cómo en ese sentido, por lo menos para la academia anglosajona, este revival heterodoxo genera una puesta en discusión de los paradigmas de la secularización, hasta cierto punto, porque como ustedes saben, en la academia anglosajona el paradigma de la secularización sigue incluso hoy dando vueltas, y les ha costado mucho criticarlo y desprenderse de él, esta idea de que la sociedad global moderna va rumbo a una progresiva desacralización, desencantamiento del mundo y hacia una historia progresivamente cada vez más secular. Esto que por lo menos desde Latinoamérica es bastante difícil de ver, siempre fue muy cuestionado desde la academia en América Latina porque no lo observamos. En el caso de los estudios, sobre todo en el mundo anglosajón, sufre un primer cuestionamiento en estas décadas de los años 60. A partir de este revival heterodoxo en el mundo anglosajón, también hay repercusiones en el panorama local argentino, y aparecen toda una serie de heterodoxias, o se visibilizan una serie de heterodoxias en el contexto argentino, que obviamente tienen más repercusión sobre todo en contextos urbanos. Y la tercera etapa que proponen los autores que estamos discutiendo es hacia sobre todo la década de los 90, ligado en algún sentido muy genérico por el discutible paraguas de nueva era, usado acá en un sentido muy amplio, simplemente para remitir a todo un conjunto de maneras de abordar la relación del sujeto con el campo de lo religioso / espiritual, de lo cual Catón y Agustina nos hablarán la semana que viene, y una redefinición de los vínculos entre sujetos e instituciones del campo religioso, que van a cobrar progresiva importancia a partir de los años 90. No sé, de acá tenemos algunas pequeñas imágenes ilustrativas de algunas heterodoxias en Argentina, solo algunas, desde ediciones del libro de Don Kardec, en este caso todavía en francés, hasta la Asociación Escuela Científica Basilio, Budismo Zen en Argentina, y solo como algunos ejemplos.
y expresiones de, en este caso, experiencias o los cristianismos indígenas, en este caso del Chaco argentino, que son una reelaboración específica, particular, de la que ya nos hablará Agustina Altman, muy particular del Chaco argentino, como tenemos otras reapropiaciones en otros lugares de la Argentina y distintas expresiones pentecostales, evangélicas, mega iglesias y otras heterodoxias para nuestro campo religioso. Bien, como para ir cerrando, algunos aspectos que el estudio de las heterodoxias permite iluminar en general, que ha permitido iluminar en general, más allá del caso argentino, tomando algunas cosas que dice el texto de Carossi y algunas otras consideraciones generales. Primero, esta crítica al paradigma de la secularización. O sea, una de las cosas que permitió ver cuando las academias, los académicos de la antropología y la sociología de la religión empezaron a prestar más atención, en el caso argentino, no al catolicismo, sino a otras experiencias religiosas, es que al contrario de lo que tal vez se pensaba, no estaba habiendo un desencantamiento del mundo, sino que en todo caso había transformaciones de la experiencia luminosa, de la institucionalidad de la experiencia de lo sagrado, había cambios, nuevos modos, nuevas estructuras organizativas, más que una desacralización y en todo caso un reencantamiento. Por otro lado, justamente abrió la mirada a pensar que no todo en el estudio de las formas de organización religiosa son iglesias o equivalentes a iglesias. Hay que recordar que ya la definición de religión de Durkheim como un poco seteaba el espectro alrededor de la noción de iglesia, una noción ampliada de iglesia como comunidad moral, etc., pero en el fondo inspirada fuertemente en la experiencia cristiana y en particular católica. Bueno, hay muchas otras formas de la organización de la vida religiosa y hay que abrir los ojos a eso, y las heterodoxias son de ayuda en ese sentido. Por otro lado, en el caso de los estudios en Argentina, abrió el abanico al estudio de una diversidad religiosa, de instituciones, experiencias, creencias y prácticas que en general no se había visto, no se había evidenciado, no se había visibilizado suficientemente. Y también a la complejidad de las identidades religiosas, al hecho de que muchas veces ideas que parecían simples, como la de adscripción religiosa, hacia a qué organización religiosa la persona se siente perteneciente, o cuál es el universo religioso del cual se siente parte y que lo constituye, bueno, el estudio de estas heterodoxias nos llevó a problematizar las nociones de identidad, de pertenencia. Se puede pertenecer a más de una estructura religiosa. ¿Qué es pertenecer? ¿En qué sentido pertenecen quienes se consideran pertenecientes? ¿Cómo se organizan esas experiencias religiosas? ¿Cómo la identidad dialoga con las dimensiones religiosas de la identidad? Luego los estudios sobre la conversión, ¿no? La cuestión del contexto, de cómo la conversión es un acto social, no es simplemente una cuestión individual, cómo el sujeto no es necesariamente un sujeto pasivo, sino muchas veces un sujeto activo de su conversión. Cómo conversión es un paraguas muy amplio, y dentro de la conversión a veces englobamos cosas como el reclutamiento o el compromiso, que no necesariamente son lo mismo. Y cómo no es el modelo paulino de conversión radical, abrupta, el único modelo posible. Y, por último, cómo no solo nos ocupamos de estudiar creencias, prácticas y estructuras, sino también experiencias, ¿no? Que la dimensión experiencial de lo religioso, que tal vez había sido relativamente menos explorada o menos tematizada, es algo que el estudio de heterodoxias pone como en el centro de la escena. Bien, no sé hasta acá cómo venimos, ya estamos acá cerrando, así que preguntas, consultas, discusiones, opiniones. Sí, o incluso si tuvieron alguna dificultad con alguno de los textos, no les quedó claro algo de la bibliografía obligatoria, optativa, también se puede plantear alguna cuestión.
voy a salir de la presentación, así. Ahí están preguntando, para los que llegaron más tarde, reiteramos. Todas las clases, mañana probablemente, las vamos a subir a un canal de YouTube y nosotros les vamos a mandar el link, va a estar en el campus y van a tener un documento en el Drive para que ustedes puedan ir entrando clase por clase y van a tenerlo todo ordenado. Así que eso no se preocupen, si tienen, como decían al principio Alejandro, un problema de conexión o se les superpone con otro horario, quédense tranquilos porque después ustedes la clase la pueden ver en sus casas en cualquier momento. Bien. Ahí Juliana planteaba la cuestión del texto de Carossi que habla de un cambio en la metodología, ¿no? Como dice, que se empezaron a incorporar abordajes más cualitativos. Sí. Sí, creo que habla de una antropologización, ¿no? De los estudios de religión, los estudios sociológicos, donde se empiezan a incorporar estas técnicas más etnográficas, cualitativas, que por ahí tienen que ver con el tamaño de estas comunidades heterodoxas que a veces son más apropiadas para estudiar mediante técnicas antropológicas clásicas que las técnicas sociológicas de encuesta más masivas. Sí, sí, sí. Y que se conecta con las otras, digamos, las otras innovaciones metodológicas, si queremos, que veníamos comentando. Otra organizativa, alguien pregunta si hay un cronograma para las lecturas. Básicamente, para cada clase tienen que ir leyendo el material que va para la siguiente, que más o menos sigue el orden de las unidades, o sea, cada unidad es una clase, salvo alguna excepción específica que lo mencionaremos. Así que para la próxima clase lo que habría que leer son las lecturas obligatorias de la unidad 2, ¿sí? Que discute un poco. Ahora busco qué textos son. Que es el eje. Es el de César Feriani sobre religión y espiritualidad, y el de Pablo Wright sobre espiritualidad entre la ontología y la pragmática, algo así se llama. Y por supuesto, los que lleguen a mirar los textos complementarios siempre es bueno y siempre es útil, y si no, quedan para después masticarlos con más tiempo. Después tenemos de Julia, de qué manera las heterodoxias pueden abordarse teniendo en cuenta el campo nacional y el internacional, pensando en expresiones religiosas transnacionales. Bien, es muy importante el tema de las multiescalas. Lo vamos a ir tratando en los casos específicos a medida que vayamos hablando de casos concretos, pero efectivamente, y no solo por ahora, por el tiempo posmoderno y la globalidad en el sentido posmoderno, hace mucho, y probablemente siempre, que el mundo es en muchos sentidos global. Y por lo tanto, todo análisis antropológico, así como tiene que tener una dimensión histórica y advertir que lo que el antropólogo observa hoy en el campo no necesariamente es algo que mágicamente apareció hoy o que siempre existió así, sino que tiene que ver la diacronía, ver un poco la profundidad histórica. Del mismo modo, que hagamos etnografía y que tengamos una mirada centrada en lo micro no quiere decir que podamos olvidar poner eso en el contexto regional, nacional y global en general. Tal vez la particularidad de la mirada antropológica es activar esas dimensiones en función de lo que resulta pertinente para explicar lo que se nos está presentando en el campo. No presuponer a priori que habrá una dimensión que domina hasta no ver qué es lo que ocurre concretamente. Obviamente, a veces en el campo es más difícil ver de manera directa las dimensiones globales, pero no tanto. Si uno está atento a lo que ocurre en el campo en un sentido amplio, se hacen patentes de manera bastante clara y obligan a que uno tenga que empezar a tratar de entender esos procesos más macro. Pero sí, es importantísimo entender eso. Para darles un simple ejemplo, Agustina va a hablar después de cómo nosotros trabajamos acerca de misiones menonitas en el Chaco argentino. Es imposible entender lo que ocurrió en el Chaco argentino en un periodo específico de tiempo sin remitir a cómo eso se vinculaba con misiones menonitas en el resto del mundo, el reparto global de las colonias y las misiones entre las potencias dominantes después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin ese contexto macro, es imposible. Sí, yo quería agregar
Claro, porque aparte hay que tener en cuenta que muchas de las heterodoxias que estudiamos son capítulos nacionales de organizaciones internacionales, grandes organizaciones. El caso que yo conozco es el del budismo, pero Julia, que es la que hace la pregunta, estudia sufismo, creo que también le pasa lo mismo, que a la hora de investigar se encuentra con lo que pasa en una ciudad de la Argentina o acá en La Plata, un dojo, un centro budista zen local de 10 personas, en realidad es parte de una organización internacional que determina un montón de prácticas, un montón de ideas. Entonces, retomando la pregunta de cómo, yo creo que una de las herramientas actuales más importantes es los nuevos medios de comunicación. Ahí, con Internet y las tecnologías digitales, uno toma realmente, se da cuenta de la dimensión global que tienen religiones locales al pertenecer a estas organizaciones, y donde, por ejemplo, un encuentro local en una ciudad como La Plata de meditación zen se transforma en un evento internacional donde todo el mundo participa conectándose virtualmente. Entonces creo que, bueno, una de las herramientas para abordar el campo internacional de las expresiones nacionales es esa, las nuevas tecnologías de comunicación. Y no hay que abordar que lo mismo se puede hacer contemporáneamente y hacia atrás a partir de archivos, cartas, correspondencia, folletería, ¿sí? O sea, la globalización, o sea, no empezó con Internet y las grandes organizaciones transnacionales intercambiaban mucha información a partir de otros medios antes, y hay registros de muchos de esos medios. Entonces uno puede acceder a esos registros y tratar de poner en diálogo los procesos locales con lo global. También eso nos obliga... También es importante, ver con quiénes dialogaban esos sujetos con los que nosotros estamos trabajando, incorporar aquellos a nuestro propio diálogo. Eso es, digamos, se puede hacer no solo para el presente más informatizado y más millennial, sino que se puede también hacer hacia el pasado, y muchas veces hay un montón de material de archivo disponible que no aprovechamos. También eso nos obliga a dialogar con colegas que trabajan esos procesos macro, y con ramas del conocimiento, por ejemplo, la historia o la etnohistoria, claro, que trabajan esos procesos en una escala temporal diferente. Por eso, en ese sentido, hay que tener amplitud de miras. Bien, no sé si tenemos algún otro comentario o sugerencia. No, creo que no, Ale. Bien. ¿Y alguna duda sobre cuestiones más de administrativas o de organización, tipo lo de la reseña o lo de la monografía? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí preguntan si están previstos documentales o películas. Iremos incorporando en función de las inquietudes y las cosas que vayamos charlando. No tenemos una lista a priori, pero iremos incorporando en función de los intereses. Así que si hay temas sobre los que a ustedes les interesa en particular, tenés más información, sea audiovisual o de otro tipo, nos dicen, nos mandan mail, nos escriben en el chat y vamos tomando nota y buscando material que tengamos. Consignas de las reseñas no están todavía, ya, o sea, no se preocupen, reseñas y monografías, ya más adelante les vamos a pasar las consignas, no desesperéis. Bueno, yo creo que ha sido mucho por hoy, así que podemos liberarnos y descansar y procesar y leer, y nos encontraremos la próxima. Bueno, bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces mañana ya van a tener la clase y la semana que viene les llega el link de la próxima reunión. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.